Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor en su infinita misericordia nos permite que podamos escuchar la palabra de Dios este día lunes. Iniciamos semana y qué bueno empezar dándole gracias al Señor porque nos permite la vida y emprenderlo también con ese esmero, con esas fuerzas, con esa ilusión de que podemos hacer las cosas mejor este día. Hoy la iglesia celebra a San Francisco de Asís, un hombre que fue capaz de dejarlo todo por amor al Señor, capaz de entregarse, de donarse por amor al Evangelio, y al cual ustedes y yo pues debemos de imitar también. Estamos invitados a dejarlo todo por el amor, por ese gran amor y por la gran misericordia que el Señor nos tiene. Les invito pues que escuchemos la palabra de Dios y recemos con ella. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, un doctor de la ley, queriendo poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley de Moisés? ¿Qué lees allí? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu inteligencia y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz eso y vivirás. Pero el maestro de la ley, para justificar su pregunta, insistió: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó fue asaltado por ladrones que le robaron cuanto llevaba, lo hirieron gravemente y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote que vio al herido, pero pasó de largo, y del mismo modo un levita. Al llegar a aquel lugar, vio al herido, pero también pasó de largo. Finalmente, un samaritano que iba de camino llegó junto al herido y al verlo sintió compasión. Se acercó a él, le vendó las heridas poniendo aceite y vino sobre ellas. Lo montó en su propia cabalgadura, lo condujo a una posada próxima y cuidó de él. Al día siguiente, antes de reanudar el viaje, el samaritano dio 2 denarios al posadero y le dijo: cuida bien de este hombre, si gasta más, te lo pagaré a mi vuelta. Pues bien, ¿cuál de estos 3 hombres te parece que fue el prójimo del cual cayó en manos de ladrones? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Y Jesús le dijo: pues vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Querida familia, Jesús hoy le dice al maestro de la ley algo muy cierto y algo que todos debemos de practicar. Jesús le pide al maestro de la ley misericordia, compasión. La misericordia, que es esa capacidad de compadecerte, de enternecerte por el prójimo, por el hermano. Y es la misma que notamos en la parábola del hijo pródigo. El padre se compadece del hijo. Y es la misma que encontramos también en la viuda de Naín. Jesús se compadece del prójimo, se compadece de los demás. Y es lo que se nos pide hoy en este día lunes. Eso mismo se nos pide a nosotros, a ti y a mí. Porque la misericordia es el hilo de oro que une a Dios con Jesús. ¿Cuál es nuestro distintivo? Es la misericordia, es la compasión. ¿Cómo trato a los demás?
¿Cómo soy con los demás? ¿Ayudo a que los demás crezcan espiritualmente o soy de los que destruyo a los demás? ¿Soy de los que perjudico a los demás? Al parecer este maestro de la ley conocía muy bien las leyes, las normas, y quizás hasta había proclamado, había hecho reflexiones con respecto a la misericordia, pero había algo que les faltaba: poner en práctica la misericordia. ¿No será que en este día lunes también el Señor nos está diciendo a nosotros que nos falta mucha misericordia? Pensemos, ¿alguna vez hemos causado mal a otro hermano? ¿Alguna vez hemos entristecido al prójimo? ¿Hemos puesto triste a otro hermano o a otra hermana? Hoy el Señor nos muestra que muchas veces la dureza del corazón no nos deja ver el rostro de Cristo en los demás. Y acuérdense que la misericordia es el hilo de oro que une a Dios con Jesús y une a todo ser humano que quiere vivir como tal. El buen discípulo, el buen misionero de Jesús, el buen cristiano es aquel que se compadece, se enternece. No podemos vivir en la vida haciéndole mal a los demás, sabiendo que los podemos perjudicar, sabiendo que podemos hacerles mal. Hemos venido a esta tierra a hacer feliz a los demás, no solo ver el sufrimiento o no solo ver al prójimo de lejos. Dos personajes, un sacerdote y un levita, que pasaban en el templo rezando y preocupados por ir al templo, se les olvidaba compadecerse de los demás. Hoy quizás no es necesario ser ni sacerdote ni levita para decir, es que la misericordia la tiene que mostrar el cura o alguien que va a la iglesia. No, la misericordia la tenemos que mostrar todos, porque somos cristianos, somos hijos e hijas de Dios. Y si queremos vivir como hijos de Dios, ese es nuestro distintivo: compadecernos, misericordia. Eso lo queremos de tener para los demás, porque es la verdadera medida de nuestra vida para los demás, es la compasión, nuestra compasión y solidaridad efectiva que nos conlleva a ser mejores y auténticos hijos de Dios. Entonces ahí preguntémonos, ¿hasta qué punto somos discípulos de Cristo? ¿Vivimos compadeciéndonos? ¿De veras Dios vive en nosotros? ¿Está actuando en nuestra vida, amando a los demás, amando, perdonando, ayudando y fortaleciendo a mi prójimo? ¿O estamos como este maestro? ¿Quién es mi prójimo? Cuando en realidad sabemos que el prójimo es el que está cerca, el que veo todos los días, quizás con el que trabajo, quizás con el vecino. Ahí está tu prójimo. Acuérdense, la medida con que trates a los demás, serás medido. Y con una cuarta más. Entonces, familia querida, pidámosle al Señor Todopoderoso que nos ayude de veras a ser misericordiosos, a compadecernos. Y si alguna vez hemos causado mal a alguien, miren, ahí está el perdón. No hay nada más hermoso que pedir perdón a aquel o aquella, al hermano o a la hermana que le hemos fallado. Es la mejor forma de veras de demostrar que Jesús vive en nuestras vidas. Ánimo pues, tenemos una gran misión este día y empezamos actuando desde el corazón, porque la misericordia viene desde lo profundo de nuestro corazón. Que el Señor pues nos dé la fuerza para emprender este día con ese ánimo valiente de ser mejor. Les bendigo, familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día, que les bendiga, ánimo y mucha fortaleza.